Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos para su salud, que hoy, como saben, está dedicado a la psicología. Y para ello, pues contamos con la mejor de las presencias, con la de Miriam Cerezo, psicólogo del equipo de Asistencias Los Ángeles, con quien vamos a tener oportunidad de hablar. Buenas tardes, Miriam. Hola. De algo que, si no usted directamente, probablemente alguien que tiene cerca ha tenido que padecer alguna vez, porque vamos a hablar del duelo, pero si le parece, Miriam, vamos a empezar definiéndolo. ¿Qué es exactamente el duelo? Bueno, el duelo es un proceso normal de adaptación ante cualquier tipo de pérdida, ya sea un trabajo, ya sea una persona conocida, un familiar, una pareja. Es el proceso que tenemos que realizar para adaptarnos a una nueva situación en la cual carecemos de algo que estábamos estimando. Lo más normal es que siempre cuando hablamos del duelo hablamos de personas, de seres queridos o de amigos que han fallecido. Bueno, también se puede producir un cierto duelo, por ejemplo, por la pérdida de un animal que nos ha acompañado durante años. Efectivamente. Y es este sentimiento igual, es decir, se manifiesta el duelo igual o es igual entre todas las personas o tiene diferentes tipos. Bueno, hay diferentes tipos y también es diferente según la persona. Evidentemente todas las personas no son iguales, por lo tanto no hay ningún duelo que sea igual. El hecho de estar en el proceso de duelo no significa que la persona cambie, que la persona deje de ser otra, sino es como si le ponemos una capa o un velo por encima, entonces las características de la persona siguen estando ahí. Una persona más sensible pues tendrá un duelo caracterizado por más sensibilidad, una persona más ruda o más rígida pues tendrá también un duelo un poquito más rígido, entonces no hay ningún duelo que sea igual. Lo que sí es cierto que hay una diferencia en el afrontamiento que cada persona tiene del duelo, claro, pero que más o menos las emociones suelen ser comunes para todas las personas. ¿Y podemos identificar el duelo con una depresión o no? No, tiene unos síntomas bastante parecidos. Realmente es bastante difícil diferenciar entre depresión y duelo. Sin embargo, analizándolo más profundamente, la depresión, aunque hay muchos de los síntomas que se dan en el duelo, hay algunas componentes que lo diferencian de este. Por ejemplo, sería que el sentimiento de culpa que suelen tener en común las personas en duelo y las personas con depresión, en el caso del duelo va más hacia la culpa de no haber hecho algo por el ser querido, de no haber evitado, y en la depresión pues va más en torno a la autovalía personal. Quiero decir, la persona se siente poco valiosa en todos los sentidos, en lo personal, en lo social, entonces hay alguna diferencia. Lo que sí es cierto que hay que diferenciar entre duelo normal y duelo complicado. Ahí sí hay diferencias. Sí. ¿Y cuáles son esas diferencias? ¿Qué sería un duelo normal? ¿Qué es un duelo complicado? Un duelo normal es el duelo que se presenta en la mayoría de las personas. O sea, el duelo no suele tener una gran repercusión a la hora de aislar a la persona o de hacer unas emociones tan intensas que la persona se invalide. En el caso de que esto ocurriera, de que la persona sí que se invalide, ya pasamos a un duelo complicado. El duelo complicado se caracteriza por una intensidad desmedida de los síntomas, un periodo de tiempo demasiado alargado en el tiempo, pero digamos de 2 años, o sea que hasta 2 años, hasta 2 años sería un duelo normal. Y lo que sí me gustaría recalcar es que el duelo se puede complicar cuando la persona quiere acelerar ese proceso. Como periodo temporal decimos que es una cosa muy amplia, o sea, una persona puede tardar o puede hacer un duelo indiferido que puede complicarse por el hecho de no tener ya el apoyo de las personas suelen estar más apoyándose la una a la otra en los primeros momentos, entonces sí que un duelo complicado puede ser un duelo que no se presenta a los días o a la semana del fallecimiento de una persona, sino que se presenta a los meses, a los años, principalmente por el apoyo social que puede obtener la persona, se puede complicar, exactamente. Y también lo puede complicar el hecho de no querer elaborar las emociones. Pero el apoyo de las personas hace que el duelo se difiera en el tiempo o al contrario.
Al contrario. Al contrario. Realmente es la propia persona la que tiene un poco que dar un paso. En la definición del duelo, hemos dicho que es un proceso normal. Cuando digo la palabra proceso, significa que tiene dos componentes. Uno es que la persona tiene que tomar acción, claro. ¿vale? Es cuestión del paso del tiempo por un lado y por otro las microdecisiones que tome la persona. Tiene esos dos componentes, lo que define un proceso. Entonces, no simplemente el paso del tiempo hace que el duelo se elabore y se pueda volver a retomar una vida más o menos normal. Efectivamente. Entonces, lo que la persona haga es lo más importante. Sí. La cosa, de la que estábamos hablando del apoyo social, la persona tiene que dar el paso a buscar apoyo social. Claro, claro. ¿Vale? Las personas alrededor suelen prestarlo, pero es la propia persona la que tiene que no aislarse en los primeros días ni en las primeras semanas para comenzar a afrontar efectivamente la nueva situación, esa pérdida. ¿Podemos determinar algunas fases en el duelo o es un proceso que viene todo seguido sin más evolución a lo largo de...? Bueno, viene más o menos seguido, sin embargo sí que se suelen determinar algunas fases. Lo que sí es cierto que en la literatura tradicionalmente pues se ha dado a entender como que esas fases van una después de la otra, ¿vale? Van en secuencia. Sin embargo, esto no es así. Por lo que se ha visto, pues la persona va, viene de una a otra, ¿vale? Y en este caso pues serían las típicas que conocemos, esta de la negación, la protesta, la tristeza, la negociación con la persona que se ha ido, bueno, o hacer como pactos con el diablo, la aceptación y ya la búsqueda del significado de la vida. Claro, claro. Entonces, lo que sí es cierto es que no se dan en una secuencia u otra, y esto es muy importante, me gustaría recalcarlo, porque las personas a veces se agobian y sienten que tienen un duelo no resuelto, y empiezan a pensar que tienen un duelo complicado por el hecho de no seguir estas etapas una detrás de la otra. Entonces, quiero tranquilizar un poquito a las personas en ese sentido, en el que nosotros vamos... Porque no tienen por qué venir sucesivas, sino que se pueden alternar. Efectivamente, y que podemos volver, es un ciclo. Claro. Se puede volver a una, se puede volver a otra. Vamos a ver, hemos dicho que el duelo puede durar lo normal hasta 2 años y empieza a ser un duelo particularmente complicado cuando se pasa de ese tiempo. ¿Qué hacer exactamente para, a lo largo de ese proceso, poder superar el duelo? Hay una serie de tareas que sí que han de seguirse para dar un duelo como completado, y serían 4, ¿vale? Esto se ha recogido en los estudios, serían 4. En primer lugar sería asumir la pérdida frente a esa negación de la pérdida que algunas personas pueden tener en los inicios, pues tienen que asumir que esa persona ya no está, ¿vale? Ese es el primer proceso, la primera parte. En segundo lugar, las personas tienen que elaborar las emociones asociadas al duelo. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen que expresarse todo lo que quieran, de la forma en la que quieran y con todas las personas que quieran. Claro. Es muy importante, y vuelvo a recalcar, que las personas no se metan prisa para superar el duelo, que no digan, es que ya llevo mucho tiempo hablando de este tema, y se agobian porque no terminan y vuelven al tema una vez, otra vez. Perfectamente normal. Las personas deben expresarse totalmente con libertad y deben hablar de las emociones. Cuanto más hablan de las emociones, más significado le van a dar y más fácil van a tener recolocar a la persona. Entonces, en tercer lugar, tendremos la siguiente etapa, que es aprender a vivir en un mundo donde esa persona ya no está. Muchas de las veces las personas dejan huecos bastante amplios, en el sentido de que, bueno, pues una persona puede compartir contigo, puede ser tu pareja, puede compartir la vida, incluso puede ser que trabajéis juntos. Hay que arreglar muchísimas bueno... Aprender a vivir de una manera distinta como se ha venido viviendo y tapar, digamos, esas pérdidas que se viven más intensamente en la medida en que se ha venido llevando una existencia. Se nota el agujero, se nota que falta a esa persona, Exactamente, llenarlo e incluso tener nosotros que realizar algunas de las tareas que hacía la otra persona, que eso también ocurre. Y ya en último lugar, para completar el duelo sería recolocar a la persona en el lugar que nosotros queramos, que eso no significa olvidar a la persona jamás se la va a olvidar. De hecho, no es justo que se haga eso, ni que se pretenda. Entonces, recolocar a la persona de una manera que, evidentemente,
sigue provocando tristeza su pérdida, pero nos permite seguir viviendo y seguir con la imagen de esa persona, pero mantenernos en una vida más o menos pues, normal. Yo me imagino que una persona que ha sufrido una pérdida necesita especialmente cubrir, digamos, unas necesidades emocionales, ¿no? ¿Cómo se reconstruye esto? ¿Cuáles son fundamentalmente estas necesidades? Bueno, las necesidades son muchas, efectivamente, y depende de cada persona, como hemos dicho. Principalmente ser escuchadas, por supuesto, ser validadas, en el sentido de que puedan vivir la experiencia del duelo de la manera que les surja, de la manera que lo sientan, darle todo el tiempo del mundo. Incluso, al principio del duelo, hay personas que tienen emociones muy intensas, realmente, por ejemplo, duelos más complicados en las primeras instancias, pues son pérdidas inesperadas, claro, pérdidas por causas naturales que no te esperas, desapariciones, o sea, esos son un tipo de duelo que se puede complicar más. En este caso, las personas pueden tener unas emociones muy intensas y una sensación de cansancio muy grande, por lo tanto puede que incluso no sean capaces de realizar actividades diarias, como hacer la comida, realizar cosas laborales. En ese caso habría que ayudarla en tareas así sencillas como hacer la comida, limpiar, porque estas personas realmente claro, tienden a abandonarse en el dolor, ¿no? Es una sensación de, bueno, pues no soy capaz de hacer nada, ¿no? Claro, y a una sensación normal. Es lo que vuelvo a decir, que eso no tiene nada de patológico y no es tampoco un duelo complicado. Claro. Es algo normal, una respuesta que tienen muchas personas, el hecho de estar cansada. Y tal cansancio que no son capaces o no tienen energía para hacer labores como hacer la comida. Sí. Se entiende. La verdad es que hemos tratado de explicar una etapa verdaderamente compleja, porque normalmente, y lo comentabas, el duelo llega intensamente cuando es imprevisto, es decir, en el caso de la pérdida por accidente de alguien al que se quiere, ahí es donde viene todo el peso, de pronto, de la sorpresa, es decir, esto no puede ser, y de alguna forma, que la persona que queda siempre busca un resquicio de culpabilidad. Si yo hubiera hecho esto, si yo no lo hubiera dejado irse, si yo no... frente a todo eso hemos tratado de explicar cómo actuar. No es fácil, porque además el duelo, como comentaba, se puede presentar de muy distintas maneras y manifestarse de muy distintas formas. Ahí influye el carácter de la persona, como acabas de comentar. En fin, hemos tratado de aproximarnos a un tema sin duda importante. Ojalá no tengamos que afrontarlo, ese es el deseo de todos, pero inevitablemente puede estar ahí. Gracias de verdad por habernos acompañado una semana más, de verdad. Ha sido un placer, Miriam, el tenerte aquí. A ustedes, amigos telespectadores, muchísimas gracias por la atención que nos prestan. La próxima semana volverá Miriam con todos nosotros. Por cierto, que quiero preguntarle, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? Vamos a hablar de la agorafobia, un tema que suena ahí bastante conocido y vamos Efectivamente. Tengo miedo a los espacios abiertos, no quiero salir ya veremos de si casa. a eso no. Me aterro, en parte, vamos. Por eso vamos a hablar del tema, exacto, porque tiene su importancia. Sí. Gracias. Gracias, amigos telespectadores. Nos vamos. Dentro de 7 días volvemos con todos ustedes. Hasta entonces, reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas tardes.